Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de cubiertas y vamos a tratar lo que son las cubiertas planas. En el video anterior vimos las características de las cubiertas inclinadas y en esta ocasión vamos a ver las características y qué son las cubiertas planas, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, que las cubiertas planas básicamente vamos a ver un techo horizontal en la primera apreciación, pero este techo horizontal, así como lo vemos, va a tener unas características por dentro, que va a estar conformado por varios faldones. En este caso vemos uno solo, pero internamente va a tener las pendientes suficientes para derivar el agua hacia un punto del techo, hacia un sumidero o caño de descarga. Esas pendientes, como veíamos recién, van a estar comprendidas entre el 1 y el 5% o hasta el 15% en una del tipo de cubierta que vimos, ¿no? Este tipo de cubierta, la cubierta plana, a diferencia de la cubierta inclinada, van a tener, si bien tienen el mismo funcionamiento, que es básicamente cubrir, o sea, hacer la cubierta superior de un edificio y recoger todo lo que las condiciones climáticas nos traigan, ya sea vientos, sol, lluvia, nieve, si bien las dos cumplen esencialmente la misma función. En el caso de los techos inclinados, su función va a ser el de evacuar rápidamente el agua, y en este caso, bueno, va a ser recoger el agua para conducirla hacia un punto en particular. Entonces vemos los distintos tipos de cubiertas planas, que van a estar entre el 1 y el 5% de pendiente, salvo aquella no transitable que puede llegar al 15% de pendiente. Pero bueno, según el uso, se pueden dar las que son transitables, aquellas cubiertas que pueden ser transitadas por peatones. Su protección va a ser su protección final, ¿no? Va a ser el solado fijo o el solado flotante. Después lo vamos a ver las diferencias. O aquellas que están transitadas por vehículos, donde su protección va a ser la capa de rodadura, ¿no? Su pendiente va a estar entre el 1 y el 5%. En el caso de aquellas que, acá la aclaración del punto 1, para rampa no se aplica la limitación de pendiente máxima, porque naturalmente la rampa tiene una pendiente mayor al 5%, ¿no? Después tenemos las cubiertas no transitables, cuya protección puede estar dada por la grava o pueden tener láminas autoprotegidas. Y también tenemos las cubiertas planas tipo jardín o ajardinadas, cuya protección es la tierra vegetal. Hay otro tipo de cubiertas planas que no se ven, que no están acá, pero que son las cubiertas inundables, cuya protección va a ser el agua y que, bueno, que no están acá, pero que las vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Si hablamos de las características, de las resistencias que tienen que tener las cubiertas planas, vamos a ver las distintas condiciones que tienen que cumplir, ¿no? Primeramente, el espesor del material de recubrimiento, o sea, cuanto más grueso es el material, obviamente mayor va a ser la resistencia, pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, que cuanto más grueso es esta cubierta, más peso va a tener, con lo cual tenemos que realizar una estructura suficiente como para soportar esos pesos, ¿no? En tal sentido, muchas veces se recurre a
al diseño para simular que sean espesores gruesos, pero seguramente esto debe tener un muro de carga que aparenta tener este espesor, pero seguramente es muy inferior, ¿no? Otra condición va a ser las pendientes, que va a tener esa cubierta, y naturalmente lo que veíamos en las cubiertas inclinadas, ¿no? Cuanto más pequeñas son las piezas de recubrimiento, recordemos la pizarra, más juntas van a tener y por ello puede tener más filtraciones. Entonces, en el caso de las cubiertas planas, o recurrimos a un sistema de losa, o recurrimos a piezas metálicas grandes, ¿no? Por ejemplo, las chapas, que tienen una superficie lisa y que escurre el agua rápidamente y al cual le podemos dar menor pendiente, ¿no? Otro de los condicionantes que le vamos a pedir también es la durabilidad, dado que el techo es el lugar que más se afecta, ¿no? Climáticamente está todo el día sometido a los condicionantes atmosféricos, entonces le vamos a pedir que los materiales sean durables y que naturalmente no se alteren con el movimiento estructural. Después vamos a ver en el caso de las pendientes transitables, cómo tenemos que realizar las juntas para permitir ese trabajo de dilatación y que no nos afecte en el tema filtraciones, ¿no? A diferencia de las inclinadas, que dado su pendiente deriva en el agua, en el tema de las cubiertas planas tenemos que tener especial el cuidado en su resistencia y la estabilidad, dado que el tiempo que va a permanecer la carga de lluvia, de agua o de nieve, va a ser mayor hasta poder desaguarla que en una cubierta inclinada. En ese aspecto tenemos que tener otros condicionantes, tenemos otros condicionantes en el diseño de la estructura para ese edificio, ¿no? También tenemos que tener en cuenta de algún tipo de carga accidental o temporal, de algún elemento que coloquemos, que primeramente no estaba previsto, pero dado el lugar necesario lo colocamos, como puede ser compresores, grandes artefactos de mantenimiento. Y por ejemplo también otro tema a tener en cuenta que sean de materiales incombustibles, ¿no? Así que es importante que la protección contra los incendios sea la eficiente, ¿no? En esos casos. Otro condicionante es la aislación térmica, como también teníamos en las cubiertas inclinadas. En las cubiertas planas vamos a tener la misma consideración térmica, ¿no? Para que nuestros ambientes sean más confortables, evitando el costo adicional en calefacción o refrigeración del ambiente, ¿no? En este caso tenemos como vemos en la foto, una terraza jardín, con lo cual esto nos protege y nos aísla las temperaturas interiores. Es un recurso más ecológico y que nos aporta esa aislación térmica necesaria como para hacer confortable este ambiente, ¿no? Naturalmente, este tipo de solución lleva otros requisitos, pero bueno, ahora después los vamos a ver más específicamente.
Con respecto a las resistencias a las deformaciones térmicas, es lo que hablábamos recién, ¿no? Al ser grandes solados, van a tener mucha deformación en base a los cambios bruscos entre el día y la noche, entre las temperaturas cálidas de día con las frescas de noche, y bueno, tenemos que tener especial cuidado en los materiales a utilizar y en tal sentido en cómo resolvemos técnicamente las diferencias de material para que no se produzcan movimientos y que esos movimientos afecten la estructura y o produzcan fisuraciones que conlleve a filtraciones y pasen al ambiente interior, ¿no? Respecto a la aislación acústica, naturalmente la elección de los materiales y así también las distintas capas aislantes acústicos que vayamos a proyectar tienen su importancia, pero de cualquier forma ya una cubierta plana, por su propio espesor, ya acústicamente es muy buena aislante, ¿no? Ese espesor que ya lleva la cubierta plana, ¿no? Por toda la ingeniería que conlleva la construcción de una cubierta plana. Como toda parte del edificio, la cubierta no excede el tema del mantenimiento, reparación y sustitución. Entonces, en ese caso, las cubiertas también tienen su vida útil y hay que mantenerlas, ¿no? Por ello es bueno la utilización de buenos materiales y que el reemplazo, la sustitución o la reparación de esa cubierta sea accesible y se prolongue en el tiempo, ¿no? Los buenos materiales nos aseguran tener sustituciones en mayor tiempo, ¿no? Y no tan periódicas. Así que en ese aspecto hay que considerarlo en el momento de la elección y el diseño del techo, ¿no? Como vimos los requisitos que le íbamos a pedir a las cubiertas planas, en este caso vamos a ver los componentes básicos, ¿no? de este tipo de cubiertas, ¿no? Que van a ser respecto a la pendiente, a la impermeabilización y a la protección y acabado de esa cubierta. Entonces, los componentes básicos que vamos a tener en una cubierta plana, por un lado es el soporte, o sea, el tablero de cubierta, lo que nos va a soportar toda la cubierta. Después la formación de las pendientes dentro de esa cubierta plana, que puede estar dada por una capa independiente o por un soporte ya que se incluye con la pendiente incorporada, ¿no? La impermeabilización, que puede estar dada en láminas sintéticas continuas, cuando se tienen pendiente del 0%, o puede estar dada en chapas metálicas, ¿no? Cuya pendiente puede estar entre el 2 y el 3%, ¿no? Y después la protección y el acabado, es otro de los componentes básicos, que puede ser el pavimento, el ajardinado, la grava, o impermeabilizantes autoprotegidos, ¿no? Los componentes opcionales vamos a tener respecto al aislamiento térmico, bueno, va a ser el básico en la mayoría de las tipologías, ¿no? Vamos a tener las barreras de vapor, las capas separadoras, estas capas se van a colocar entre membranas y membranas. ¿Para qué se utilizan? Bueno, más que nada por si son estas distintas membranas son químicamente incompatibles, o muchas veces para poder permitir los movimientos entre capas. Si nosotros colocamos una membrana hidrófuga y arriba tenemos que hacer
una carga con hormigón, por ejemplo, para colocar un solado o un contrapiso, obviamente va a tener movimientos por un tema de dilatación de temperaturas. Entonces, colocaremos una capa separadora para poder permitir esos movimientos, ¿no? También colocaremos capas protectoras intermedias, son otro tipo de capas que, como el nombre lo dice, son para protección o para protección de incrustaciones, o en el caso de las terrazas de jardín, para protección de las raíces de las plantas que coloquemos, que no perforen la lámina la capa, la membrana que está colocada, entonces se coloca una capa protectora, o las capas específicas que directamente se colocan en pistas deportivas, también en terrazas jardín, ¿no? Etcétera. Respecto de los impermeabilizantes, vamos a tener dos tipos, según su composición química y según su fijación, ¿no? Según su composición química, vamos a tener las láminas bituminosas, oxiasfalto o betún modificado, o más comúnmente llamado en nuestro país el ruberoy. Después las láminas de PVC plastificado, las láminas EPDM, los paneles metálicos, después estos paneles metálicos son las chapas, ¿no? Que pueden ser de zinc, de cobre, de aluminio, galvanizadas, cuya pendiente ya puede estar dada entre 3 y el 5%. Y después tenemos las continuas que se ejecutan in situ, impermeabilizamos por medio de resinas armadas, o morteros impermeabilizantes que son productos que ya vienen, que se colocan muchas veces con... La manera más rápida es colocarlo con un secador, son membranas fibradas, ese tipo de impermeabilizantes, ¿no? Respecto a su fijación, vamos a tener las adheridas, las no adheridas y la fijación mecánica. Respecto a la adherida, es aquella que se adhiere directamente al soporte, entonces no permite movimientos independientes entre esta impermeabilización y el soporte, ¿no? Se mueven en un conjunto, entonces no va a ser necesaria la protección frente a la succión del viento, ya que está directamente pegada, adherida al soporte, ¿no? La no adherida es aquella que obviamente entre membrana y membrana van pegadas, pero no va adherida al soporte. Entonces va a permitir movimientos independientes entre esa impermeabilización y el soporte, y bueno, necesariamente va a tener que tener algún tipo de protección pesada, si sabemos que estamos en una zona de fuertes vientos, donde la succión del viento pueda llegar a correrla, a moverla, ¿no? Y después la otra es la fijación mecánica, que esta básicamente se va a utilizar en cubiertas de altas pendientes a partir de un 15%, y que, bueno, va a tener que ser fijada mecánicamente, ya sea por tornillos, por algún elemento que la fije, ¿no? Y obviamente va a permitir movimientos entre capas, y bueno, puede haber algún tipo de funcionamiento en la impermeabilización, ¿no? Con respecto a la protección y acabado, bueno, tenemos las impermeabilizaciones autoprotegidas, las protecciones pesadas también, ¿no? Entonces, en las autoprotegidas, bueno, son las láminas, son para uso no transitable, y también los paneles metálicos o las chapas metálicas
de uso no transitable, ¿no? Respecto a las protecciones pesadas, siempre hablando de cubiertas planas, vamos a tener la grava, que puede estar suelta, con una pendiente máxima del 5%, o puede estar aglomerada con algún mortero hidráulico. Después tenemos el solado fijo, el discontinuo, que puede estar dado por baldosas, o puede estar dado por adoquines, cualquier tipo de solado, de baldosa, de adoquines. Después tenemos el soldado flotante, que puede estar dado sobre grava o sobre una capa filtrante. Después ahora vamos a ver las distintas soluciones de cubiertas planas, cómo se colocan, ¿no? O puedes estar inclinado y hecho de baldosas sueltas sobre el soporte, ¿no? También la protección pesada se puede dar en un soldado elevado, el cual me va a dejar una cámara de aire, entonces lo vamos a ejecutar con baldosas elevadas sobre soportes, o tarisma de madera o sintética sobre una estructura de madera, ¿no? O también la otra protección pesada que tenemos, el pavimento continuo, como vimos el tema de los estacionamientos, ¿no? Entonces podemos tener un hormigón, un mortero, un hormigón poroso drenante, o un aglomerado asfáltico, que este puede ser drenante o no, ¿no? En el caso del tipo de cubiertas planas, la podemos clasificar básicamente de dos maneras, ¿no? En base a dónde está nuestro aislamiento. El aislamiento nos vamos a referir a la membrana térmica, el aislamiento térmico de esa cubierta, y si son ventiladas o no ventiladas. En el caso de nuestra membrana térmica, vamos a tener la cubierta fría, donde va a estar colocada en la cara interior, o sea, debajo de nuestra estructura de techo. Nosotros vamos a tener el techo, la losa o el tipo de techo que tengamos, con su pendiente, la cual va a estar formada por un contrapiso, una carpeta, y bueno, la membrana hidrófuga colocada arriba de todo, ¿no? Este es una solución de cubierta fría donde, bueno, la posición del aislamiento está interiormente. Otra solución, también de cubierta fría, tenemos la estructura del techo, nuestra membrana térmica, nuestra pendiente, que va a estar dada por el contrapiso, por el mortero, por una carpeta, y después vamos a tener nuestra membrana hidrófuga, ¿no? Impermeabilizada. Otro tipo de clasificación, ¿no? En base a que está sobre la estructura. Esta está por debajo de la estructura y en la parte interna del local. La otra que vamos a tener es la cubierta caliente, donde tenemos nuestra membrana térmica, la tenemos colocada debajo de nuestra membrana hidrófuga. La pendiente siempre va a estar dada por nuestro contrapiso o carpeta, según el caso, y bueno, en este caso apoyado todo sobre la estructura, ¿no? Esta es una solución de cubierta caliente, o también se la llama andaluza. A la cubierta fría se la suele, yo no le dije, pero se la suele denominar catalana. Y después tenemos la cubierta invertida. La cubierta invertida está arriba de todo recibiendo los agentes atmosféricos, sol, viento, lluvia, nieve. Va a estar directamente nuestro aislamiento, nuestra capa térmica, nuestra membrana térmica, ¿no? Por debajo vamos a tener nuestra membrana hidrófuga, después siempre el contrapiso, que es el que va a dar nuestra pendiente, y todo sostenido por la estructura, ¿no? Acá vemos en más detalle también una cubierta invertida, donde
fíjense que se denomina invertida porque nuestro aislante térmico va a proteger a nuestra membrana hidrófuga, nuestro aislante hidrófugo, ¿no? En este caso tenemos un pavimento, una terraza transitable, fíjense que acá tenemos el pavimento, después tenemos una protección del aislamiento térmico, una capa separadora, se colocan estas capas separadoras para protección de nuestra membrana hidrófuga, seguramente otra capa separadora, y después nuestro contrapiso que le va a dar la pendiente necesaria, ¿no? Y acá obviamente tenemos la estructura del techo. Esto se ha podido hacer a raíz de la aparición del poliestileno extruido, o sea que es un aislante que es capaz de resistir la intemperie sin perder esas propiedades que tiene térmicas, ¿no? Por eso se denomina cubierta invertida. En el caso de las ventajas que tiene esta cubierta invertida, vamos a hablar de que, bueno, disminuye las dilataciones de la membrana hidrófuga, la que impermeabiliza, también la protege ante las agresiones mecánicas, también la protege del sol, los rayos ultravioletas, obviamente al estar la capa térmica por arriba la protege más. Lo bueno también que al estar por arriba la capa térmica evita las condensaciones que se dan por estar colocada la lámina impermeabilizante en la cara fría del elemento constructivo, o sea, directamente del techo, ¿no? Y bueno, también una mayor separación de las juntas de dilatación que va a tener el solado en el caso de que sea una cubierta transitable, como vimos en la diapo anterior, ¿no? Según el uso que tengamos de esa cubierta, puede ser que no sea transitable o que sea transitable u otro tipo de uso, ¿no? En el caso de estas cubiertas no transitables tenemos la cubierta industrial o cubierta DEC, donde la misma está construida, acá tenemos la estructura del techo y van colocadas unas chapas galvanizadas de esta forma, donde va la chapa, va una capa separadora, después va nuestro aislamiento térmico, otra capa separadora y nuestra impermeabilización, nuestra membrana impermeable, acá vemos cómo va colocada y la misma va fijada mecánicamente en esta solución de techo. Esto que tenemos acá es nuestro sumidero o caño de desagüe, ¿no? Las capas separadoras lo que hacen es, por un lado, evitar que se adhieran estos materiales, por otro lado también evitar el contacto entre materiales químicamente por ahí incompatibles, y además proteger de punzonamientos o de alguna rotura hacia nuestra capa térmica, ¿no? Acá vemos la construcción de una cubierta en deck, donde acá vemos la colocación de estas chapas y bueno, las distintas capas que conforman esta estructura. Entonces, esta es la vista de cómo queda esta cubierta, ¿no? Esta cubierta industrial o cubierta deck. Acá vemos otra vista de la cubierta deck o cubierta industrial, o otro mejor detalle. Acá vemos la vista también desde abajo y acá vemos la resolución de este aislamiento térmico, ¿no? Que son unas
placas bastante gruesas, que se colocan. Y acá, bueno, nuestra membrana o nuestra impermeabilización, ¿no? Que tenemos directamente a recibir los ataques atmosféricos, ¿no? De los agentes atmosféricos. En este caso, como dijimos, es una cubierta plana no transitable, ¿no? Entonces, como decíamos, respecto de la cubierta DEC, acá tenemos una mejor foto, donde vemos que básicamente está conformada por una chapa metálica. Después vamos a tener nuestra capa de aislamiento térmico, térmico-acústico, y después el acabado impermeabilizante. Y bueno, decíamos que estas cubiertas son especialmente, como digamos la foto anterior, especialmente utilizadas cuando necesitamos una pendiente mínima, ¿no? Entre el 1 y el 3%. Acá vemos cómo se activan las chapas, los materiales más comunes son, bueno, láminas, las asfálticas, la sintética de PVC, la de polipropileno y la lámina de caucho, que conforman esa estructura, ¿no? De capa separadora, capa aislante térmico y también acústico, y la capa separadora nuevamente, y la capa ¿cómo es? De aislante hidrófugo, ¿no? La impermeabilizante. A su vez, también las cubiertas en DEC se pueden dividir en dos: las no accesibles, cuando solo soportan un paso eventual de alguna persona, y las técnicas o transitables, cuando soportan el paso frecuente de personas, o que también pueden soportar maquinarias, ¿no? Otro tipo de cubiertas planas no transitables son aquellas que tienen una capa de protección que puede estar adherida o no, y esta capa de protección se puede encontrar en esta, que es una protección de grava, de piedra, que se coloca por encima de nuestro aislamiento térmico, térmico acústico, donde entre medio vamos a tener nuestra capa separadora para protección de este aislante, que la piedra por un funcionamiento no me lo deteriore. Después la otra capa separadora y nuestra membrana hidrófuga, nuestro aislante hidrófugo, ¿no? Esta capa protectora de grava lo que hace principalmente es bajar mucho la temperatura. Esta es una capa invertida, como veíamos es invertida porque primero tiene por encima de nuestro impermeabilizante, nuestra capa impermeabilizante tiene por encima la capa térmica, entonces como veremos ahora, como vemos en el gráfico, fíjense, una cubierta convencional sin grava, en donde los picos llegan a 70, 80 grados, según el gráfico, y ya una cubierta convencional con grava ya baja a 40 grados. Y si esa cubierta es invertida, fíjese que se mueve en un entorno de los 30 grados al colocarle la grava. Como esa grava disipa temperatura y disipa calor, ¿no? Acá vemos una foto de cómo queda una cubierta no transitable con la colocación de grava, ¿no? Naturalmente se puede transitar, porque uno puede caminar por acá arriba, pero bueno, cada tanto puede pasar alguna persona, no es una cubierta transitable, que se la denomine como transitable, ¿no? Acá tenemos otra vista de también una cubierta resuelta con grava, una foto en blanco y negro, pero bueno, se nota bien
como tenemos esa grava colocada como terminación de nuestra cubierta, ¿no? Dentro de estas soluciones pesadas, como hablábamos de la que tiene la capa de grava, también tenemos con impermeabilización autoprotegida, donde, bueno, también en este caso no es una capa invertida. Fíjense que acá nuestra impermeabilización está por encima de nuestra capa, de nuestro aislamiento térmico, está por arriba, y bueno, esta capa impermeabilizante va a estar fijada mecánicamente, son láminas que están fijadas mecánicamente a nuestra estructura, ¿no? También es una solución pesada y es una solución de cubierta no transitable, ¿no? Acá vemos una mejor foto, un zoom de lo que veíamos antes, donde vemos esta cubierta plana que es autoprotegida y que no es transitable, donde tenemos los rollos de nuestra capa impermeabilizante, ¿no? En el caso de cubiertas transitables, vamos a tener dos tipos de cubiertas transitables, ¿no? En una donde tenemos el pavimento flotante y el otro el pavimento adherido. En el pavimento flotante vamos a tener una cubierta invertida, donde por encima, siempre la cubierta invertida, por encima de nuestra membrana hidrófuga, nuestro impermeabilizante, vamos a tener nuestro aislante térmico, térmico y acústico en algunos casos, y por encima de él vamos a tener nuestro pavimento, nuestras losetas o baldosones, ¿no? Obviamente siempre entre uno y otro vamos a tener nuestras capas separadoras para protegerlo, ¿no? En este caso, nuestro pavimento está inclinado, pero también tenemos el caso de que sean flotantes, que el pavimento esté horizontal, ¿no? Eso se logra colocando estos soportes para colocar el pavimento por encima, ¿no? En este caso, el pavimento está flotando, no está adherido, ¿no? Y con el mejoramiento, además de que tengamos acá una cámara de aire que además nos sirva para refrigerar aún más toda nuestra aislación en la cubierta, ¿no? En este caso vemos como el solado está flotando y está colocado directamente sobre nuestro aislante térmico, ¿no? En este caso vamos a ver las que son también con pavimento flotante, con solado flotante, que es transitable. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Donde vamos a tener nuestro aislante térmico, nuestra capa separadora, perdón, nuestro aislante hidrófugo, nuestra capa separadora, nuestro aislante térmico, nuevamente nuestra capa separadora, y bueno, acá tenemos estos soportes, estos elementos, que lo que van a hacer es generar esta cámara de aire y separar estos baldosones, ¿no? Obviamente por acá transitamos. Y esto está totalmente suelto, no está adherido, este solado es flotante. Acá tenemos una vista más ampliada de uno de los tipos de soportes, ¿no? Acá, en este ejemplo, se ve perfectamente cómo es la construcción de este tipo de cubierta, ¿no? En el caso del pavimento inclinado, pero que ya está adherido, también sobre una cubierta invertida, con nuestro
Recuerden, siempre tenemos nuestra aislación hidrófuga, nuestra membrana hidrófuga, nuestro aislante, por debajo de nuestro aislante térmico, térmico y acústico. Y arriba de eso se le colocará el mortero, siempre van a estar las capas separadoras para proteger estas membranas, ya sea térmica, acústica, como la hidrófuga, y después por encima de ello vamos a tener el solado, el cual va a estar adherido, ¿no? Acá vemos esa resolución, donde vemos que esta es una terraza accesible, como la colocamos nuestro impermeabilizante, nuestra membrana, y por encima de ella vamos a colocar la capa separadora, vamos a colocar nuestro aislante térmico, otra capa separadora, y ya después colocamos el mortero en contrapiso para colocar la baldosa, los baldosones por encima, ¿no? Acá ven un mejor detalle. En este caso se ve otra resolución con grava y sin hacerle el mortero y la colocación del cerámico ya fijo, ya adherido. Y acá vemos cómo queda terminado, ¿no? Una vez terminado nuestro contrapiso con la pendiente correspondiente, se colocan los cerámicos y esta queda perfectamente aislado de cualquier filtración. Obviamente, previo a eso, vamos a hacer las fajas para darle la pendiente, ¿no? Acá vemos como previamente se han hecho las fajas para una vez completo se llena para darle la pendiente correspondiente, ¿no? Acá vemos también en el caso de solados adheridos, vemos acá una mejor vista de cómo se resuelve. Acá obviamente vamos a obtener el soporte. Esto que está acá es la lámina, la capa separadora, nuestra membrana hidrófuga, nuestro impermeabilizante, una nueva capa separadora, la capa térmica, después la capa separadora, el mortero y las baldosas. Y en este caso vemos cómo se resuelve las áreas de estacionamiento, que básicamente se resuelve de la misma manera, con el mismo sistema, donde está el soporte, la capa separadora, la membrana hidrófuga, después nuevamente la capa separadora, nuestra capa térmica, térmica o acústica, la capa separadora y ya después el pavimento que puede ser de hormigón o asfáltico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una cubierta para vehículos, como yo les comentaba, seguramente para estacionamientos, ¿no? Bueno, otro tipo de cubierta, que como yo les comentaba al principio, no estaba descrita ahí, pero que son las cubiertas inundadas. Naturalmente son cubiertas no transitables, porque bueno, a no ser que entremos con bota para poder caminar por acá, pero bueno, puede transitar una persona, pero no. Es más que nada como si fuesen las cubiertas ajardinadas, ¿no? Para reducir la temperatura y además para que tenga una estética distinta, si se le puede llamar de esa manera. En este caso tenemos el impermeabilizante, estas pendientes que tienen estas cubiertas son mínimas, del 0 al 2%. Acá tenemos el sistema del sumidero o de drenaje, una vez superada esta cota, que es la cota que establecemos nosotros para que cargue esa pileta que queremos generar, el exceso de agua se va a descargar.
Así que esto es una cubierta plana no transitable o en este caso no, o en este caso es una cubierta inundada, ¿eh? La llenamos con agua y previamente nuestra aislación tiene que ser bien estable, ¿no? Acá vemos cómo queda una cubierta inundada, ¿eh? Fíjense en la estética que adquiere este edificio, ¿no? Con este tipo de resolución de cubierta plana, ¿no? Es estética al 100%, ¿no? Además de estética, bueno, lo que decíamos, ¿no? El tema de sinergia térmica que nos da el agua, que nos hace eh, más estable, más donde en zonas donde la diferencia de temperatura entre el día y la noche son muy elevadas, obviamente el agua hace regular la temperatura de la cubierta, ¿no? Pero bueno, naturalmente va a ser una pileta que tenemos permanentemente en nuestro techo, ¿no? Con lo cual nos tenemos que asegurar bien que nuestra aislación hidrófuga sea muy buena, ¿no? Nuestra lámina impermeable. Otro tipo de cubierta plana también son las que hablábamos también, el tema de las cubiertas ajardinadas o cubiertas verdes, donde también tiene una mínima pendiente. Y bueno, tiene toda una solución de ingeniería para poderlas llevarlas adelante, ¿no? Eh, en este caso, fíjense que también tenemos acá la aislación hidrófuga, nuestro aislante hidrófugo. Acá por debajo vamos a tener, si lo consideramos, nuestro aislante térmico, ¿eh? Pero si eso se considera necesario, en general la solución de cubierta ajardinada o cubierta verde es básicamente para eso, para bajar la temperatura eh, y dejarla más estable. Esto está permanentemente húmedo para que el pasto crezca y las plantas, ¿eh? Y bueno, tiene una solución fíjense que acá tiene una capa drenante para que el agua que riega este suelo drene. Acá, previo a los muros, vamos a tener toda una junta de grava que va a conformar todo el perímetro de la cubierta jardinada. Y bueno, estéticamente, además de los beneficios térmicos que nos trae a la vivienda, estéticamente también es muy buena. Fíjense en este caso, esta es la vista de arriba de la cubierta jardinada, donde se mezcla directamente con el ambiente. Esta es la vista de frente, por acá viene la ladera de la montaña y este es el techo en la cubierta eh, de, de, este edificio, ¿no? Esto térmicamente es excepcional. Hace reducir los consumos ya sea de calefacción como de refrigeración, porque la mantiene bien estable, ¿no? Acá vemos otra foto con una resolución de cubierta verde, ¿no? Y bueno, como yo les comentaba, pueden ser también zona de cultivo. Acá fíjense en que se ve lo que se veía en el corte, el tema de la separación del muro por toda una junta de grava, ¿no? Acá también se pueden generar zonas de cultivos, pero las capas tienen que ser las suficientes como para que drene el agua, porque esto además suelen tener un sistema de riego, por si en cierto momento del año no riega, eh, para mantenerlo. Entonces, toda la tecnología que tiene este tipo de cubiertas tiene que ser bien ejecutada, ¿no? Porque ante una pequeña filtración, subsanarlo
va a ser medio complicado, ¿no? Obviamente en las grandes urbes, esta solución en las terrazas de los edificios, que sé que hasta parquizadas ya están, ¿no? Pero también combate el efecto de isla de calor, porque en las grandes urbes los techos tradicionales absorben mucha radiación solar y bueno, obviamente hacen subir la temperatura de las mismas ciudades, entonces estas, eh, estas soluciones, además de ser ecológicas, también contribuyen al cuidado del medio ambiente, ¿no? Acá vemos una axonométrica donde se ve bien toda la tecnología que tiene este tipo de cubiertas, ¿no? Donde tenemos acá el soporte del techo, tenemos una membrana de control de vapor, el aislante térmico y acústico en caso de que sea necesario. Después tenemos el de separación para, para el cuidado de este tipo de aislante. Después tenemos otra membrana que lo que va a hacer va a proteger el resto de la estructura por el tema de las raíces. Acá vamos a tener el tema del drenaje, generalmente compuesto por, por grava, por piedra, que lo que hace es drenar el agua que va a, a absorber esta tierra, porque va a absorber todo el agua de lluvia y hacia algún lado la tenemos que desaguar, ¿no? Y acá tenemos un filtro entre el suelo y la grava para que filtre directamente ese agua y pase a esta capa, ¿no? Ustedes fíjense en la tecnología que tiene esta solución de cubierta, ¿no? No es sencillo. Y como le dije en su momento, en el caso de las cubiertas ajardinadas o cubiertas verdes, vamos a tener las que no son transitables. ¿eh? Acá tenemos una pequeña tablita de los tipos de cubierta verde que podemos tener. ¿eh? Después tenemos las que son parcialmente transitables y bueno, las que son transitables, o sea, con un espesor mayor a 15 centímetros de nuestra capa de suelo vegetal, bueno, ya podemos hacer que esa cubierta sea transitable, ¿no? Esta pequeña tablita nos da un panorama general de los tipos de cubiertas verdes que tenemos, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen, ¿no? De las ventajas de las cubiertas verdes y bueno, naturalmente va a ser, al ser verde, va a ser reducir los niveles de dióxido de carbono, también va a ayudar a filtrar el aire, ya que las plantas filtran el 85% del aire malicioso, obviamente son reguladoras de la temperatura en forma natural, entonces hace que en verano estén más frescas los ambientes y en invierno más cálidos, ya que regulan el traspaso de la temperatura. En el caso de las lluvias copiosas bueno, o, o, que se dan en poco tiempo, bueno, al tener un filtrado, pasar el agua por acá y parte del agua queda en superficie y después se evapora, bueno, obviamente va a reducir el riesgo de inundaciones al retener parte del agua eh, en, en su capa verde, ¿no? Y bueno, también, aunque se le suele colocar en algunas circunstancias una capa acústica y térmica, bueno, también suelen aislar los sonidos del exterior. Y bueno, para terminar el tema de cubiertas planas, vamos a ver los puntos críticos que tiene una cubierta plana. Uno de ellos es la recogida del agua,
Y el otro, el encuentro con los planos verticales, con los muros de carga, donde cierra nuestra terraza, nuestro techo, ¿no? Y otro punto especial son las juntas de dilatación en esos grandes solados, ¿no? Como las generamos. Entonces, respecto de la recogida de agua, obviamente una es lineal, que se va a dar por canaletas que la van a juntar, canalones perimetrales o interiores, y después paneles metálicos en sumideros puntuales, ¿no? En sumideros o caños de desagüe que se colocan en esos faldones que habíamos hablado al principio, con los cuales le damos la pendiente a la cubierta, ¿no? El encuentro con planos verticales se puede dar en el remate perimetral, ya sea el muro de carga, como termina en el muro de carga esa cubierta plana, se puede dar en elemento de retención de cubierta, como les mostraba en algunos croquis para los sumideros, o también se puede dar en elementos salientes, chimeneas, lucernarios, son elementos que emergen de la cubierta, y bueno, son puntos críticos donde, bueno, tenemos que tomar especial cuidado en nuestra impermeabilización, ¿no? Porque esos puntos críticos pueden fisurar y por ahí filtrar la humedad y el agua, ¿no? Y otro punto crítico de una cubierta son las juntas de dilatación, ¿no? Que son necesarias y más en el solape, en nuestra impermeabilización, ¿no? Vamos a tener las juntas de dilatación estructurales que van a coincidir con juntas de estructura y bueno, obviamente van a atravesar todo el espesor de la cubierta, de nuestra cubierta plana, interrumpiendo todos esos elementos, salvo el tema de nuestra membrana de impermeabilización, ¿no? Porque si no por ahí filtraría el agua, ¿no? En el tema también de cubiertas, la junta de dilatación de cubiertas, también se da con los encuentros de los elementos verticales, el muro de carga, las chimeneas, lucernarios. Recuerden en unos cortes que veíamos que estaba el muro de carga aquí, y acá venía el pavimento con pendiente, y acá tenía ejecutado la junta de dilatación, que yo les hice mención, ¿no? Y obviamente la junta de dilatación en pavimento, cuando tenemos, en el caso de una cochera, que tiene que estar sí o sí, ¿no? Ese tipo de juntas no tiene que pasar una distancia máximo de 15 metros, tiene que estar esta junta, tiene que atravesar, como decíamos, toda la estructura, salvo nuestra protección hidrófuga, ¿no? nuestra impermeabilización. También cuando sea de un solado fijo, tiene que estar en esa capa de solado, tiene que tener su junta de dilatación para que no se provoque una fisura, porque en definitiva la junta de dilatación, ¿qué es lo que hacemos? O sea, los materiales van a dilatar sí o sí por la diferencia de temperatura. Si nosotros no provocamos las juntas, si no las diseñamos y las ponemos en el lugar adecuado, esa junta se puede realizar en cualquier sector. Entonces, para no tener una fisura irregular, que nuestro mantenimiento después va a ser defectuoso, nos conviene generar una junta que sea estética y de fácil mantenimiento. Y decirle a los materiales que tienen que trabajar dilatando, expandiendo y contrayendo a través de esa junta. Ese es el real sentido de una junta de dilatación.
Así que bueno, llegamos al final de este tema de cubierta. Espero que les resulte interesante y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.